Mil bendiciones. Amén para todos los que están aquí presencial, pero también un cordial saludo para usted que nos está viendo a través de Facebook y que, si Dios lo permite, también nos estará viendo a través de YouTube las predicaciones que estamos subiendo. Y bueno, agradecidos con Dios por una nueva oportunidad de poder escuchar su palabra y de poder exponerla. Amén. La bienvenida a todos, que Dios les guarde en gran manera, que el Todopoderoso siga obrando en sus vidas y a través de sus vidas. Amén. Bueno, quiero invitarles a la palabra en esta mañana. Por favor, si trajo su Biblia, si usted allá al frente, por favor, si puede buscar aún en su dispositivo, sea teléfono, tablet, computador. Acompañarme a leer en el Evangelio de Mateo, en el capítulo 7, Evangelio de Mateo, capítulo 7, del verso 24 en adelante. Hemos estado hablando de un tema, que creo que ha sido también de mucha edificación para nuestras vidas, como cada palabra. Y ese tema es hablar sobre Dios como la roca. Amén. Y de esos temas ya hablamos dos. No sé quién recuerda cuál fue el primer tema que hablamos de la roca, cómo estaba titulado. La roca de su refugio, la roca de tu refugio. Segundo tema, la roca de nuestra ayuda. Amén. Bueno, hoy vamos a seguir hablando acerca de la roca, de Dios como la roca. Y vamos a hablar de Dios como la roca de nuestro fundamento. El tema de esta mañana es la roca de tu fundamento. Mateo capítulo 7, verso 24. A todos los que se están uniendo a la transmisión, bienvenidos también. Y dice así, yo quiero que por favor lo tenga ahí y vamos a leerlo juntos. Por favor, muy atentos para que podamos leer este pasaje juntos. Mateo capítulo 7, verso 24. Y dice así la palabra de Dios. Cualquiera pues que me oye, ¿qué? ¿Y qué más? ¿Qué pasa? ¿Con quién le comparan? A un hombre prudente. ¿Y qué hizo ese hombre prudente? ¿Y qué pasó? ¿Y qué más? ¿Y qué más? ¿Y qué pasó? ¿Y qué pasó? ¿Y qué? No cayó, repite eso. No cayó. ¿Por qué? ¿Por qué? Ahora sí el por qué. Pero cualquiera que me oye estas palabras y qué. ¿Con quién le comparan? ¿Y qué hizo ese hombre insensato? ¿Y qué pasó? ¿Y qué más? ¿Y qué más? ¿Y qué pasó? Contra aquella casa. ¿Y qué pasó cuando? Y cayó. Y cayó. Y además de esto, ¿qué? Muy bien, ahora leemos el texto completo para los que están al frente y no tienen quizás una Biblia o un dispositivo. Dice, cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa y no cayó, porque estaba fundamentada o fundada sobre la roca. Pero cualquiera, dice la Escritura, que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. Y descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y dieron con ímpetu contra aquella casa y cayó, y fue grande su ruina. Que el Dios Todopoderoso nos guíe en esta mañana a través de su palabra, edifique, exhorte y consuele nuestras vidas, y que su nombre sea glorificado a través de este tiempo. Bueno, estamos leyendo
una porción maravillosa de las Sagradas Escrituras. Y note que bueno, este tema de Dios como la roca de tu fundamento es prácticamente el último de los temas. Y este sermón es la base para todos los demás. Dios como la roca de tu fundamento. Recuerde que este pasaje está incluido en el Sermón del Monte, Mateo capítulo 5 al capítulo 7, ese gran Sermón del Monte que algunos titulan o estiman como el sermón más famoso de Jesús. Y bueno, como el sermón, algunos lo califican como el sermón más importante. No, todos los sermones de Jesús fueron importantes. Yo creo que hasta un bostezo de Jesús sería importante para nuestra vida y algo tendría que hablarnos, amén. Pero bueno, es situado como ese sermón más famoso, como esa síntesis de sus enseñanzas para todos nosotros, y creo que es algo que siempre bendice la vida del creyente. Aquí en este pasaje que leímos dos veces, uno de forma antifonal y el otro que acabo de leer, podemos darnos cuenta de algo, que el fundamento más fuerte para la vida, según este texto, es o no es otro que la obediencia a la palabra. Amén. ¿Estamos de acuerdo con eso? ¿Estoy haciendo una exégesis correcta del texto? ¿Sí o no? Jesús dice, amados hermanos, que aquel hombre que está fundado sobre la roca, que aquel hombre sabio, es aquel que edificó su casa ¿sobre qué? Sobre la roca. Sobre la roca. Y dice que el que edifica la casa sobre la roca es aquel, amados hermanos, mucha atención, aquel que oye la palabra, pero que no solamente se queda en oírla, sino que la hace. De tal manera que fundar o fundamentar o edificar tu casa sobre la roca no es otra cosa que edificar sobre la obediencia a la palabra de Dios. Amén. Quiero que esto quede muy claro y que no me lo estoy inventando yo, sino que es algo que el mismo Jesús dice en este pasaje. Usted lo puede leer en la casa y puede hacerle todas las exégesis que prefiera y llegará a la misma conclusión. Hermanos, fundamentar o fundar nuestra vida en la roca, tener a Dios como nuestro fundamento, como la roca de nuestro fundamento, es hacerlo a Él la base de todas nuestras decisiones. Cuando preparaba esto, preguntaba, bueno, ¿y cuáles decisiones? ¿De cuáles decisiones? Y realmente la respuesta es tácita, es de todas las decisiones. De las decisiones que usted considere más importantes, pero también de aquellas que usted considere lo más triviales posible. Hermanos, y venía un pensamiento a mí y aquí lo anoté, y es que en nuestra vida no hay nada tan importante o tan insignificante que no necesite ser sometido a la obediencia a la palabra. Amén. Esta es una realidad. Si queremos hablar de gente fundada o fundamentada o edificada sobre la roca, tendremos que analizar el aspecto de la obediencia a la palabra. Recuerde que aquel que es insensato es aquel que edificó en la arena. Y Jesús dice que el que edificó en la arena es comparado con aquel que oye la palabra y que a diferencia del otro no la hace. Amén. De tal manera que esto desde ya va confrontando nuestras vidas sobre cuál es el terreno en el cual está edificada nuestra vida. Si nosotros somos personas que no estamos dispuestos a obedecer la palabra, somos personas que estamos edificando en la arena. Tristemente estamos edificando en la arena. Si somos personas que solo oímos, que solo escuchamos pero no hacemos, si lo que escuchamos no lo llevamos a la obediencia, simplemente y con mucha tristeza tenemos que darnos cuenta en esta mañana, reconocer que estamos edificando sobre la arena. Amén. Yo no sé si esa es la palabra que usted vino a escuchar en esta mañana o pensaba escuchar, pero realmente Dios está confrontando nuestras vidas con eso. Yo estoy seguro que este mensaje le va a bendecir a usted como bendice mi vida y como bendijo a los hermanos en el primer servicio. Amén. El fundamento de nuestras acciones y de nuestras decisiones, amados hermanos, tiene que ser lo que dice Dios, no lo que dicen otros.
¿Y por qué traemos esto a colación? Porque es que hoy en día la gente toma decisiones no generalmente por lo que dice Dios, sino por lo que dicen otros. La gente toma sus decisiones por lo que dice aquel hombre exitoso. Y dice, oye, ese hombre es exitoso, mira la empresa que tiene, mira todos los logros que ha obtenido. Mira qué famoso, mira qué talentoso es ese hombre o esa mujer. Entonces todo lo que ese hombre o esa mujer dice se convierte casi que en ley para los demás. Y ahí van incluidos muchos cristianos. A veces hay personas que yo no sé si es que son cristianos o qué es lo que son. Porque bueno, o sea, comparten unos pensamientos que, se oyen bonitos, pero vaya que no son bíblicos. Son pensamientos totalmente humanistas que colocan la atención y el centro en el hombre, en sus capacidades, en sus logros, en lo que puede hacer por sus capacidades y todo lo demás. Recuerde que el que edifica sobre la roca es aquel que tiene un compromiso de obediencia con la palabra de Dios. Amén. De tal manera, amados hermanos, que nosotros tenemos que tomar decisiones no por lo que diga aquel hombre exitoso. Hermano, puede haber levantado cantidades de imperios y emporios financieros. No nos debe importar. Hermano, primero para nosotros tiene que estar la palabra de Dios. Amén. No, pero es que le ha dado resultado, hermano. Puede haberle dado resultado. Pero recuerde que le está dando resultado en cosas que se quedan en este mundo. En cosas que no trascienden la eternidad. En cosas, amados hermanos, que se destruyen. Donde la polilla y el orín corrompen. La Biblia es muy clara al decirnos a nosotros que de qué le vale al hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma. Estamos más centrados en aquellas cosas que perecen, en aquellas cosas que no permanecen, porque a eso sí queremos nosotros ir y a eso sí queremos obedecer. De tal manera que si ese hombre habla, eso se convierte en ley. Y lo voy a hacer porque ese hombre exitoso o famoso lo hizo. Compartí esta mañana también de lo que está ocurriendo y lo que el diablo está haciendo con tantas personas que utilizan un talento que Dios le ha dado. Satanás lo lleva a ser famosos y reconocidos, y después de que ya están allá en la cima, entonces ahí viene el golpe. Ese hombre famoso y reconocido entonces da la gran noticia, y ustedes saben cuál es la gran noticia, ¿cierto? Y entonces nuestra juventud, y aún no solamente nuestra juventud, sino todo el mundo y aún el campo cristiano, estamos siendo influenciados por eso. Porque cosas que desagradan a Dios, ellos dicen que eso no es malo, sino que eso es bueno, que eso es totalmente natural. Y aún estamos viendo, hermanos, la decadencia aún dentro de las iglesias con estos temas. ¿Pero por qué? Porque alguien famoso lo dijo. Porque lo dijo el cantante. Porque tiene talento. Oye, ese talento lo ha dado Dios. Amén. Hermano, y puede ser la persona más talentosa, la persona más exitosa de este mundo, pero nunca podrá estar sus conceptos por encima de lo que Dios dice. Si no sirve, es basura. Hermano, es basura, es arena, totalmente es arena, no sirve. Si no es lo que Dios dice, es eso, basura. Hermanos, edificar sobre la roca es edificar sobre obediencia, no solo sobre oír. Realmente la diferencia entre el prudente y el insensato, y ahí usted lo puede observar en el texto, que la diferencia entre el prudente y el insensato no es la academia que tiene el prudente o que tiene el insensato. No, ninguna de esas cosas. La persona puede ser muy preparada intelectualmente, puede tener mucha academia, puede tener mucho dinero guardado en el banco, pero eso no es lo que dice Dios. Dios no dice que el hombre prudente es aquel que tiene mucho dinero en el banco. Dios no dice que el prudente es aquel que tiene, que es muy inteligente. Dios no dice que el prudente es aquel que es estimado por la gente. Dios no dice que el prudente es aquel que es famoso, no. Dios dice que el prudente, que el que está edificando sobre la roca, es aquel que escucha la palabra y la hace. Amén. Esa es una realidad. De tal manera, hermanos, que somos confrontados de una vez con nuestro estilo de vida. Somos confrontados con la forma como estamos viviendo. ¿Qué estamos haciendo? ¿Sobre qué terreno estamos nosotros edificando? De eso se trata y es el análisis en esta mañana. Hermanos, no se trata de oír.
se trata de hacer. Ahí está la gran diferencia. Estamos en un tiempo y en una generación que es la generación que tal vez más ha escuchado de la palabra de Dios. Yo no sé si usted está de acuerdo conmigo en eso. Es la generación que más ha escuchado de la palabra de Dios. Hermanos, las redes sociales están disponibles para la palabra. Aún medios seculares se abren para que la palabra sea predicada, pagando o no pagando, pero se está abriendo. Esta es la generación que tal vez me atrevo a decir que más ha escuchado de Dios, pero es la generación más indiferente que se está levantando. Una generación que ya se acostumbró al escuchar la palabra y no obedecerla. Gente que escucha la palabra pero escucha lo que le conviene, entre comillas lo que le conviene, lo que creen que les conviene. Pero cuando hay un verso que no se ajusta a su estilo de vida, entonces eso lo desechan. La gente hoy más que nunca está escuchando. La gente hoy más que nunca, hermano, usted se mete a Facebook y encontrará palabra en cantidad. Encontrará versículos en cantidad. Encontrará predicadores en cantidad. De todos los estilos, de todas las formas. Pero la gente cada vez se vuelve más insensible a ese mensaje. Están dispuestos a escuchar. Están inclusive dispuestos a venir a la iglesia. Pero no hay la misma disposición para tomar ese mensaje que Dios habla y ponerlo por obra. Amén. De tal manera que Dios está diciendo, mira, el que está fundamentado sobre la roca, el que está edificando sobre la roca, no es otro, sino aquel que oye y hace. Amén. Alábale que Él vive. Mire, Jesús fue muy claro e hizo una advertencia para todos nosotros. Y es la advertencia a que no nos engañemos a nosotros mismos. Hermanos, nosotros somos expertos en engañarnos a nosotros mismos. Sí, totalmente. Y lo dice Santiago capítulo 1 verso 22. Dice, pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Jesús lo advierte, la palabra lo advierte, Dios lo advierte. Ojo con este asunto de engañarse a ustedes mismos. ¿Y quién es el que se engaña a sí mismo? El que oye la palabra y no la hace. Hermanos, Dios no está buscando espectadores. Dios no está buscando simplemente oyentes. Dios está buscando hacedores de esa palabra. El reto de Dios en todas las generaciones, sea cual sea, ha sido de que la gente le escuche y le obedezca. Amén. No podemos contentarnos, hermanos, con tener simplemente las iglesias llenas, los salones, los recintos llenos de personas que escuchan, sí, un mensaje maravilloso, pero que no están dispuestos a obedecer la palabra. El verdadero crecimiento y la verdadera bendición en la iglesia, en el pueblo de Dios, viene cuando las personas comienzan a poner por obra la palabra. No simplemente cuando estamos llenos de oidores olvidadizos. El reto para usted y para mí es que seamos hacedores de la palabra, no tan solamente oidores. Hermanos, Jesús dejó esto consignado de una manera categórica en sus mensajes y en su vida. No nos engañemos a nosotros mismos. Recuerden lo que dice Gálatas 6, 7, que no os engañéis, porque Dios no puede ser burlado, porque todo lo que el hombre siembra, lo que el hombre segare, eso también cosechará. Es decir, Dios nos dice, mira, te podrás engañar a ti mismo, podrás engañar a otros, pero a mí no me engañas. Tienes que ser un practicante de mi palabra. Y les digo, amados hermanos, que edificar sobre la arena, usted que también está ahí al frente, edificar sobre la arena es todo aquello, hermanos, que no es una obediencia contundente. Mucha gente solamente quiere una obediencia circunstancial. Es decir, dependiendo de la circunstancia, obedezco o no obedezco a Dios. Dependiendo de las condiciones, obedezco o no obedezco a Dios. Si me es fácil obedecerlo, lo hago.
Si me conviene lo hago, si no me conviene no lo hago. No, hermano, toda esa obediencia circunstancial, toda esa obediencia que viene sin compromiso es edificar sobre la arena. Porque Dios quiere de nosotros un compromiso a poner por obra todo el consejo de Dios. Amén. No solamente, amados hermanos, apropiarnos de aquellas promesas que nos hablan de que vamos a ser bendecidos, todas aquellas promesas que nos hablan de ser sanados, todas esas promesas que nos hablan de ser prosperados, esas son las que nos gustan a nosotros. Pero también, hermanos, amados, hay promesas para nosotros que nos hablan de que necesitamos ser santificados cada día, que necesitamos ser obedientes a la palabra cada día. Hermano, y todo eso es el consejo de Dios. Amén. Solo estamos pensando y edificando, hermano, muchas veces en la arena cuando colocamos nuestra mirada en lo terrenal. ¿Y qué si Dios nos dice que, o si Dios no nos contesta una oración de sanidad? ¿Y qué si morimos? Hermanos, de todas maneras Dios tiene que ser glorificado, Dios tiene que ser exaltado y su palabra tiene que ser obedecida. Amén. A Él sea la gloria por siempre. A Él sea la gloria por siempre. Jesús quiso dejar muy claro, Jesús fue muy vehemente con este asunto de la obediencia. Y se lo voy a mostrar en dos textos más aquí. Dice el Evangelio de Lucas, capítulo 11, verso 27. Estaba predicando Jesús. Y dice, mientras Él decía estas cosas, Jesús ese día estaba dando tremendo sermón, como todos, ¿no? Pero ese sermón estaba poderoso, hermano. Los hermanos estaban, como decimos aquí, en el fuego. Y los hermanos por ahí decían amén, aleluya, gloria a Dios. Otros decían que viva Cristo, no sé, tantas cosas. Y en medio de esa predicación, de ese sermón, mientras Él decía estas cosas, una mujer de entre la multitud levantó la voz y le dijo, hermanos, qué maravilloso esto. Es decir, que ella levantó su voz por encima de la de Jesús y le dijo, bienaventurado el vientre que te trajo y los senos que mamaste. Y Él dijo, ante esta afirmación, mire, cualquiera puede pensar, Jesús va a premiar a esta mujer, Jesús va ahora a alabar a esta mujer y le va a decir a esta mujer, así es. Así es, bendita sea mi mamá. Todos pensamos que podría decir eso. Pero ¿sabe cuál fue la respuesta de Jesús? La respuesta de Jesús fue categórica. Antes, dice Jesús, bienaventurados los que oyen la palabra de Dios y ¿qué? Y la guardan y la hacen. Antes, bienaventurados los que oyen la palabra de Dios y la guardan. Esa hermana se levantó en el fuego, como decimos aquí, en la unción, en el gozo de Dios. Y dijo esta palabra, hermanos, que nosotros sentimos, eso es inspirado por el Espíritu Santo. Pero Jesús le dice, aguanta ahí, espérate, en seco, parada así en seco. Le dijo, mira, hay alguien más bienaventurado. Y es aquel que oye la palabra y la hace. Anotaba esta mañana que el Señor es misericordioso con el ser humano. Porque si Jesús siquiera dice, así es a lo que dice esta mujer, la gente seguiría y tendría excusas para adorar a María. Porque nos dirían, viste, ahí lo dice, Jesús dijo que sí. Que bienaventurados los pechos y el vientre. Y adorarían, dirían que tienen excusas, pero Jesús paró todo esto en seco. Diré, mira, bienaventurado es aquel que oye, pero que no solamente oye, sino que guarda, que hace la palabra. Amén. Esa es una realidad. Y esa palabra, bienaventurados, se lo he dicho otras veces, en griego es Macarios. Macarios, y Macario, bueno, Macario es un nombre bonito. Macario. ¿Y qué significa Macario?
Por algo colocaron ese nombre Macario. Lo que pasa es que, bueno, no suena tan bueno, pero tiene tremendo significado. Macario quiere decir, se lo digo, hermano, supremamente bendecido. Cuando le dijo bienaventurado, es supremamente bendecido, afortunado, bien librado, dichoso. Lo que Jesús está diciendo, el que es verdaderamente dichoso, feliz, supremamente bendecido, es aquel que oye la palabra y la hace. Amén, amados hermanos. Es decir, que el gozo, la bendición, hermano, la plenitud de nuestra vida está cuando tomamos la palabra y la hacemos y la ponemos en práctica. Amén. De eso se trata, amados hermanos. Jesús lo dejó muy claro. Y bueno, y le voy a dar otro ejemplo que es también vehemente. Lucas capítulo 8, verso 21. A Jesús le dice, mira, Jesús, Señor, allá afuera Jesús está hablando, está predicando, tal vez, y está ahí. Y le dice Jesús, mira, allá afuera está tu mamá y están tus hermanos. Mire la respuesta de Jesús. Él entonces respondiendo les dijo, mire esto tan vehemente para enseñarnos a nosotros un principio fundamental, que es el principio de oír y de hacer. Dice Lucas 8:21, él entonces respondiendo les dijo, mi madre y mis hermanos son los que ¿qué? Los que oyen la palabra de Dios y ¿qué más? Y la hacen. Mire, maravilloso esto. En el lugar que Jesús coloca a aquellos que oyen la palabra y la obedecen. Lo que Jesús está diciendo es, no hay nadie más cercano a mí que aquel que oye la palabra y la obedece. Cualquiera podría decir, bueno, ahora Jesús va a suspender el sermón, va a suspender el mensaje porque no es otro ni otra que está allá afuera, sino la mamá y los hermanos. Jesús dijo, mire, amados hermanos, mi madre y mis hermanos son los que oyen y hacen. Jesús está diciendo con todo esto, amados hermanos, que no hay nadie que merezca más su atención que aquel que oye la palabra y la hace. Amén. Jesús lo que está diciendo, los que son prioridad para mí son aquellos que oyen y hacen la palabra. Amén. Amén. ¿Hemos comprendido esto? Alabemos al Señor por su palabra. Alabado sea Dios. Mire, el que obedece es la prioridad de Jesús. Jesús atenderá, será su prioridad, aquel hombre, aquella mujer que oye la palabra, y para él eso es un compromiso. ¿Qué nos ocurre a nosotros, amados hermanos? Y es como lo dice la Escritura en el libro de Santiago, que la palabra es como mirarnos en un espejo. Y cuando se está predicando la palabra, esa palabra nos confronta. Y es como mirarnos en un espejo. Y cuando nos miramos en un espejo nos damos cuenta de nuestras imperfecciones. Si me estuviese mirando aquí en un espejo, podría mirar que quizás que el cinturón no está donde debe estar, que estoy tan desarreglado. Pero si hay un espejo al frente, nosotros podemos decir, uy, qué terrible estoy hoy. Podríamos decir, qué feo estoy. Podríamos decir, qué desarreglado está mi cabello, qué desarreglada está mi vida. Pero cuando está la palabra ahí, esa palabra nos confronta y nos dice cuán imperfectos somos. Amén. Nos está diciendo cuán imperfectos somos. Esa es la palabra. Pero resulta que bueno, ya la palabra nos confrontó y nos vimos en ese espejo. Y resulta que nos vamos, y como dice la Escritura en el libro de Santiago, nos olvidábamos de cómo somos. Nos olvidamos de cómo nos mostró el espejo. Y seguimos viviendo a nuestra manera. Y ya no nos importa, hermanos, que estemos desarreglados. Ya no nos importa, hermanos, nuestra imperfección. Seguimos así porque se nos olvidó lo que nos mostró el espejo. Por eso es un principio categórico en la Escritura, en el libro de Santiago.
la necesidad de que oigamos la palabra, pero que la pongamos por obra. Eso es edificar sobre la roca. Eso es tener a Cristo como la roca de nuestro fundamento. No solo oír, sino oír y hacer. Nuestro problema está ahí, amados hermanos, en que escuchamos mucho, pero hacemos poco. Yo creo que toda la semana tal vez estamos escuchando palabras. Y algunos tal vez que no les gusta el mensaje de aquí, bueno, llegan a su casa y dicen, ay, yo quedé como, no sé, ese mensaje no me gustó mucho. Ahora tú voy a ver qué hay allá donde el pastor Julio, voy a ver qué predicó el pastor Julio, a ver si eso me llega más. O si no, bueno, no, donde el pastor Julio como que tampoco. Me voy a poner al pastor Ricardo. Pero resulta que estamos escuchando y escuchando palabras. A ustedes, esos hermanos de Afid no tienen unción. Voy a colocar a estos que sí son famosos. Ahí sí, aleluya. Pero resulta que escuchamos tanto, pero obedecemos poco. Hermanos, qué maravilloso que en la semana usted y yo escucháramos un solo mensaje y sobre ese mensaje meditáramos toda la semana y que lo aplicáramos y que lo estudiáramos y que profundizáramos en ese mensaje una y otra vez hasta ponerlo por obra. Eso sería maravilloso. Amén. Eso sería maravilloso. Pero resulta que escuchamos mucho y obedecemos poco. Algo que quiero que considere también en esta mañana, y a lo cual nos desafía este pasaje de Mateo capítulo 7, y es lo delicado que es este asunto de escoger el terreno donde edificas. Ya sabemos que el terreno de la roca es edificar sobre la obediencia a la palabra. Esta mañana, mientras venía para acá, quise escuchar a expertos en esto de construcción y escuchaba un video cortico donde hablaban de los diferentes tipos de terreno y hablaban del terreno rocoso como el más apto para construir. Pero también él hablaba de otros tipos de terrenos muy blandos que no son nada aptos para construir. Y el hombre decía que muchos de esos terrenos donde la gente construye son terrenos que han sido rellenados con basuras. Son terrenos que son realmente en su estructura son pura basura. Pero a la gente no le importa, la gente tiene prisa por edificar, por levantar algo. Y así deciden edificar sobre ese terreno. No consultan a un experto. No se gastan el tiempo ni los recursos para hacer un estudio verdadero del suelo, sino que simplemente quieren edificar, y así es la vida de mucha gente. Edificamos realmente sobre basura, sobre cosas que ante un sismo, ante un sacudón, ante el viento y ante la tempestad no aguantarán. Entonces, fíjese que al elegir el terreno estamos colocando muchas cosas en riesgo. Estamos colocando las cosas que tienen que ver con este mundo, con nuestro peregrinar aquí en la tierra. Pero también estamos colocando en riesgo nuestra eternidad. ¿Por qué? Porque Jesús dice, amados hermanos, en medio de todo esto, que aquella casa sobre la arena cayó y fue grande su ruina. Hoy debemos hacer una evaluación en la cual definir en qué terreno estamos nosotros edificando. Todo lo que no sea obediencia a la palabra es edificar sobre la arena. Todo lo que no sea obediencia a la palabra, amados hermanos, es edificar sobre terrenos que no soportarán las pruebas, los vientos, los ríos y las tempestades. Amén. Esta es una realidad de la cual nos habla el Señor. Alguien hablaba una vez en una de esas charlas motivacionales, pero habló de un gran principio, porque no todo es vano. Hay principios muy ciertos
que inclusive toman de las Sagradas Escrituras y ellos le dan otro tinte. Y decía que muchas veces la vida puede ser tan engañosa que vamos detrás de cosas que no tienen sentido y que no tienen el verdadero valor. Y que esto representa a aquella persona que durante toda su vida se ha esforzado por ir hacia arriba en una escalera. Toda su vida es como ir hacia arriba en una escalera, pero que cuando llegas al final de la escalera, tristemente te has dado cuenta de que la escalera estaba apoyada en la pared equivocada. Y así es la vida cuando nosotros comenzamos a edificar sobre cosas que no son la obediencia a la palabra. Qué triste es al final de la vida darte cuenta que te esforzaste por subir a lo más alto, pero que esa no era la pared que tenías que escalar. Qué triste suele ser la vida. ¿Pero por qué? Porque se edificó sobre un terreno que era arena. Hablaba esta mañana también. Y el Señor en medio de esta semana, mientras meditaba en este mensaje, trajo a mi memoria una canción de Dani Berríos titulada Al revés. Y que precisamente anoté aquí parte del coro de esta canción. Y dice, no sé si alguno recuerda esa canción de Dani Berríos, Al revés. Bueno, aquí una generación muy contemporánea, moderna. Pero mire, dice esta canción, el coro, que si bajamos al fondo del mar, creyendo que estamos en la cima del monte, que si entramos al infierno cruel, confiando que el cielo es, que si vivimos solo por interés, sin pensar en el que es nuestro hermano, despertaríamos a entender que lo hicimos todo al revés. ¿Ve? Que si bajamos hasta el fondo del mar, creyendo que estamos en la cima del monte, que si entramos al infierno cruel, creyendo que el cielo es, que si vivimos solo por interés, sin pensar en el que es nuestro hermano, despertaríamos a entender que lo hicimos todo al revés. Es una realidad que lo hicimos todo al revés. ¿Pero por qué? Porque elegimos no edificar sobre la obediencia a la palabra. Hermanos, Dios nos confronta en esta mañana a dejar nuestro lugar de oidores y de oidores olvidadizos, para que nos convirtamos en hacedores de la palabra. Es triste lo que está ocurriendo hoy, cómo la gente lucha y pelea por el cambio climático, ¿cierto? Pero a la vez que se pelea por el cambio climático, porque se adopten medidas por el cambio climático, estos mismos que pelean por el cambio climático levantan sus banderas y pancartas a favor del aborto. Es decir, que vale más un árbol que la vida de un niño. Hermano, esto es hacer las cosas al revés. Porque debe valer tanto el árbol como debe valer la vida de una criatura. Amén. Y estamos hablando de una generación que está haciendo las cosas al revés. Una generación que marcha directo hacia el infierno, pero que ellos creen que van al cielo.
Una generación que está descendiendo a las profundidades, pero que creen que están en la cima del monte. Una generación que no tiene en cuenta a los demás, pero que cree que está muy cerca de Dios. Tristemente despertamos a entender, y quizás cuando ya no hay tiempo, a entender que lo hicimos todo al revés. Amén. Hay gente que quiere edificar y que no le importa edificar sobre el cauce de un río simplemente porque en ese momento el río se encuentra seco. Y tal vez le dirán, mira, estás edificando sobre el cauce de un río, yo no veo aquí ningún río. Tal vez algunos que vivan en Barranquilla, no sé si se atreverían a edificar su casa en un lugar donde saben que pasa un arroyo. Mira, por ahí pasa un arroyo. No, yo ahora mismo no veo ningún arroyo. A mí lo que me interesa es edificar mi casa. En esta mañana, cuando escuchaba a este hombre experto en terrenos, él le decía a la gente, prácticamente le suplicaba a la gente, por favor, no construyan sobre ese tipo de terreno. Y él anotaba que la gente no solamente construye en un terreno que sabe que va a ceder. Además de esto, no solamente hacen un piso, sino que hacen 2, 3 y hasta 4 pisos en ese lugar, sin tener en cuenta el terreno. Y él les decía, por favor no lo hagan, porque están colocando una trampa para ustedes mismos, porque están colocando una trampa para sus familias. Eso no aguantará, eso no aguantará. Amén. De tal manera que es importante, hermano, hacer un análisis de dónde está nuestro fundamento. Necesitamos ser obedientes a la palabra. No solamente escuchar, amados hermanos. No solamente escuchar. Ha llegado el momento de dar un paso más hacia la obediencia. Y esto no lo digo solamente con las personas que aún no han recibido a Jesús en su corazón. Yo creo que esta es una palabra para todos nosotros, tanto para el que llega por primera vez a la iglesia, tanto para el ministro, para los líderes, para las personas que llevan muchos años en el evangelio. Ha llegado el momento, ha llegado el tiempo. Dios exhorta a su pueblo, exhorta a la iglesia que estemos fundamentados sobre la roca. La roca es la obediencia a la palabra de Dios. Y no obediencia parcial, hermanos, no obediencia circunstancial, no obediencia selectiva, porque somos selectivos para obedecer. No, amados hermanos, es una obediencia, es un compromiso con la palabra. Amén. Juan capítulo 12, verso 47 dice, al que oye mis palabras y no las guarda. Mire, esto es muy serio. Al que oye mis palabras y no las guarda, dice Jesús, yo no le juzgo. Estás escuchando mis palabras, no la pones en práctica, no la tomas en serio, entonces dice Jesús, yo no te juzgo. Porque no he venido a juzgar al mundo, sino a salvar al mundo. Y mire lo que dice el verso 48. El que me rechaza y no recibe mis palabras, tiene quien le juzgue. ¿Quién lo hará? La palabra que he hablado, ella les juzgará en el día postrero. He hablado mi palabra, la he hablado una y otra vez, dice Jesús. Pero sabes, si tú no la pones por obra, si no la obedeces, realmente yo no te juzgo. Quien te juzgará a ti será la palabra, esta misma palabra que he predicado, dice Jesús. Esa palabra te juzgará en el día postrero. Porque el juicio será conforme a la palabra. El juicio será conforme a lo que Dios nos ha dicho. Y muchas veces esa palabra que no hemos recibido, esa palabra que hemos escuchado tantas veces, pero que hemos hecho oídos sordos. Esa palabra que nos parece que bueno, que podemos practicar otro día, que podemos practicarla cuando alguien que me simpatice predique ese mensaje, o cuando tal vez predique ese mensaje de una manera que a mí me guste, tal vez cuando me lo prediquen cantando, cuando me lo prediquen gritando, cuando me lo prediquen saltando, cuando me lo prediquen en una atmósfera celestial poderosa. No, la palabra cuando la escuchamos es para ponerla por obra, amados hermanos, y esa palabra es la que nos juzgará. Amén. Jesús deja muy bien claro esto. Bueno, ahora ¿qué te digo en todo esto? Quiero decirle que la obediencia a la palabra de Dios te bendecirá como nada más en este mundo te bendecirá. Amén. No sé si usted está de acuerdo con eso. Tal vez algunas personas en esta mañana dicen, esto no fue lo que yo vine a escuchar. Pero creo que estás escuchando algo que va a bendecir tu vida. Algo que va a afirmar tu vida. Algo que va a ministrar tu eternidad.
y que te va a encaminar por donde debes ser. Pero también te digo algo, y quiero ser categórico en esto, pero también te estoy predicando algo que será testimonio en el día del juicio hacia tu vida. Amén. Que si en el cielo hay videobin, aparecería reflejado este día y muchos días en los cuales Dios ha confrontado tu vida con la práctica de la palabra. Amén. Así que esto también es un testimonio hacia ti de la necesidad de ser obedientes a la palabra. Y te digo, amados hermanos, aún en mensajes como estos, hermanos, yo creo que es aquí donde está la mayor bendición. Porque, hermanos, la obediencia a la palabra nos bendecirá como nada en este mundo. Mateo capítulo 25, verso 34. Quiero recordarte que esto bendecirá tu eternidad. Porque dice Mateo capítulo 25, verso 34. Entonces el rey dirá a los de la derecha, a los de su derecha: venid benditos de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Hermanos, la obediencia a la palabra afectará tu eternidad. Los que obedezcan a la palabra, el Señor les dirá: venid a mí, benditos de mi Padre. Pero a los que han rechazado su palabra, los apartará. Amén o no amén. Y ahí la importancia, amados hermanos, de edificar sobre la roca de la obediencia a la palabra. Quiero recordarte que si obedeces la palabra, como lo dice el Salmo capítulo 37, versos 23 y 24, caminaremos en este mundo sostenidos por la mano de Dios. Nada más y nada menos, amados hermanos, que por la mano de Dios. Dice Salmo capítulo 37, verso 23, el Señor afirma los pasos del hombre cuando le agrada su modo de vivir. Y dice: podrá tropezar, pero no caerá, porque el Señor lo sostiene de la mano. Amén. Nadie ha dicho que la vida en este mundo es fácil. Hay aflicciones, hay situaciones difíciles, cosas que no nos gustaría enfrentar. Pero lo que nos dice la Escritura, hermanos, que aquel que obedece su palabra, que aquel que vive como al Señor le agrada, dice que el Señor le sustentará de su mano. Amén. Es lo que dice el Señor. Mire, esa persona que edifica sobre el fundamento de la obediencia a la palabra será bendecida al practicar esa palabra. Hermanos, al practicar esa palabra somos bendecidos. Santiago 1:25 dice: pero quien se fija atentamente en la ley perfecta que da libertad y persevera en ella, no olvidando lo que ha oído, sino haciéndolo, recibirá bendición al practicarla. Hay bendición al practicar la palabra de Dios. Deuteronomio 28, capítulo 28, verso 2 dice que si obedeces al Señor tu Dios, todas las bendiciones que comienza a enumerar te alcanzarán. Hermano, la forma de alcanzar la bendición, o que la bendición te alcance, que la bendición te corretee, que la bendición te atropelle, que la bendición, mejor dicho, que la bendición te aplaste, que la bendición te llene por completo, es obedeciendo a la palabra. Amén. Y usted puede leer Deuteronomio 28, todas las bendiciones. Pero ahí también en Deuteronomio están también las maldiciones para aquel que desobedece. Amén. Edificar sobre la roca es edificar sobre la obediencia. Algo más sobre esto, y ya estoy terminando. Y es que aquel que oye y obedece caminará en este mundo con Dios como quien camina con un amigo. El mejor de los amigos. Dice Juan capítulo 15, verso 13: nadie tiene amor más grande que el dar la vida por sus amigos. Y dice el verso 14: ustedes son mis amigos si si hacen lo que yo les mando. No solamente si oyen lo que les digo, sino si hacen lo que les mando.
Ahora, para finalizar, ¿cuál es nuestra oración en esta mañana? Nuestra oración a Dios hoy es: enséñame a obedecerte. Nuestra oración en esta mañana es: Dios, ayúdame a obedecerte. No es fácil. Y lo planteaba también esta mañana, hermano, no es fácil obedecer a Dios cuando te habla de perdón y te sientes dolido, ofendido, te sientes golpeado, humillado. No es fácil obedecer a Dios que te dice que perdones. No es fácil obedecer a Dios que te dice que ores por tu enemigo, que coloques la otra mejilla. No es fácil. No es fácil. Nadie dijo que fuese fácil. Y usted y yo comprendemos que necesitamos de la ayuda de Dios para obedecer. Por eso nuestra oración en esta mañana es esa: Dios, ayúdame y enséñame a obedecerte. El Salmo capítulo 143 verso dice: enséñame, 143 verso 10 dice: enséñame a hacer tu voluntad, porque tú eres mi Dios. Tu buen espíritu me guíe por un terreno sin obstáculos. Tu buen espíritu me guíe. Hermanos, necesitamos tanto de la presencia del Espíritu Santo. Ser guiados, amados hermanos. El salmista dijo en el Salmo capítulo 40 verso 8: el hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado, y tu ley está en medio de mi corazón.